Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las entrevistas de Tú Mismo y hoy un tema que a mí particularmente me interesa de cara al presente, por supuesto, pero al futuro también, y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Pensar en la inteligencia artificial es entender que el mundo ha cambiado drásticamente desde hace unos cuantos años a esta parte, pero ahora lo hace de una forma más intensa, con un impacto en nuestras vidas tremendo. Y hay un libro que os muestro ahora, Desvelando la inteligencia artificial, la conciencia no es algoritmo, y cuyo autor lo estáis viendo ya en pantalla. ¿Qué tal, José Luis San Miguel de Pablos? Muchas gracias Encantado de por estar recibirnos. contigo y con todas las personas que nos están siguiendo. Bien, le vamos a decir a los amigos, primero como marco de presentación, que tú eres doctor en filosofía. Ha sido profesor de materias situadas en la interfaz ciencia-filosofía, establece puentes entre las ciencias y las humanidades, los enfoques filosóficos occidentales y orientales, la racionalidad y la mística. Desde hace más de una década, el tema de la conciencia ocupa el centro de tus meditaciones y eres autor de muchos ensayos, entre ellos este último, editado por Siglantana, Desvelando la inteligencia artificial. Bien digo. Portada del libro. Me interesa sobre todo porque invitas a reflexionar sobre inteligencia artificial y conciencia. Ujú. Em, la inteligencia artificial, primera pregunta, ¿nos cuestiona nuestra propia humanidad, José Luis? Bueno, yo creo que con esa denominación, inteligencia artificial, algo sí nos la cuestiona. Lo que pasa es que no nos la cuestiona de una manera convincente. El propio nombre, la verdad es que es muy discutible. A ver, porque esta tecnología se llama inteligencia, pero no hay inteligencia. Lo que hay es algoritmo, es decir, hay procesos secuenciales que sí que tienen que ver con el pensamiento, esto sí, ¿eh? Pero no hay inteligencia. Inteligencia implica interioridad que comprende, es decir, comprensión desde una subjetividad. Y la inteligencia, las llamadas IAs, inteligencias artificiales, no tienen subjetividad, no tienen conciencia. Y ahí está habiendo un equívoco muy importante. Y a veces me parece que hay un poquito de voluntad de engaño. Es un poco fuerte decirlo, pero me parece que es así. Al presentarse estas inteligencias artificiales con rasgos humanos, ¿eh? La voz, el tuteo, la supuesta calidez, bueno, todo esto, a ver, ¿por qué? ¿Para qué? Porque no es verdad. No son seres conscientes. Se trata realmente de una imitación. El proceso por el cual se llega a unas conclusiones sí es real, es un poco la función pensamiento que trató Carl Gustav Jung cuando definió las funciones psíquicas humanas. Hablaba de función sensación, yo me pellizco y me duele un poquito, ¿eh? Miro y veo luz, eso es sensación. Hablaba de la función sentimiento, que es emoción, afectividad, emocionalidad. Evidentemente uno siente cuando está contento, alegre, emocionado, siente amor, evidentemente eso se vive, ¿eh? Eso es evidente. Y la función intuición, que sería la capacidad de captar en un insight algo, ¿eh? Y también hablaba de la función pensamiento, que evidentemente es una función psíquica. Pero hay una cosa muy curiosa con esta función pensamiento que define Jung, entre otras tres, entre otras cuatro, mejor dicho. La función pensamiento sí es algorítmica, porque sigue secuencias de tipo, por así decir, analítico, es decir, procesos en el cual se va pasando de un argumento a otro, de una conclusión a otra, de una determinada premisa al resultado siguiente, que esto sí sería un algoritmo. Entonces, esto, claro, significa que la función pensamiento, que sería el pensamiento sin emoción, que ya no es humano, por cierto, que ya no es humano, sin comprensión, que sería el insight final de la comprensión. No, eso no lo tiene. Y sin sensación corporal, estoy en un cuerpo. Esa función así, por así decir, desnudada de todo lo humano, sí se puede programar. En realidad no solamente en la inteligencia artificial, desde que hay informática, hay softwares. Y los softwares son, por así decir, trozos limitados de esa función pensamiento algorítmica. Eso se programa y cuando se llega a una gran complejidad en la programación, tenemos la inteligencia artificial, que no es tal inteligencia. Si se llamara pensamiento deshumanizado artificial,
Yo creo que sería una denominación correcta, pero inteligencia artificial no es correcta. Entonces, partiendo de que ya hay esa confusión inicial, evidentemente puedes decir que se está invadiendo el territorio humano. Y esto me preocupa y, lógicamente, soy muy crítico frente a esto. Esta sería mi respuesta. Bien, haces una reflexión sobre el campo tuyo de la filosofía en cuanto que a la raíz europea de la filosofía, ella ha renunciado a toda pretensión de encontrarse con el ser cara a cara. Uh-huh. Es muy cierto. Y aquí tenemos un gran problema. Sí. Pregunto, tenemos un problema con la inteligencia artificial filosóficamente porque nuestra Sí. mirada occidental tiene una mirada que no es precisamente, mm, vamos a decir, no la correcta, pero la más integral. No es la más integral. No es la más integral porque desde siempre en Occidente se ha confundido el pensamiento con la conciencia. Y ciertamente no es lo mismo. Es totalmente cierto que el propio Descartes ya lo confundía, porque cuando él habla concretamente de esos procesos lógicos que llevan a los geómetras a ser capaces de demostrar los más complicados teoremas, siguiendo paso a paso, está definiendo un algoritmo, pero no está definiendo la conciencia. Y con esa definición, o eso que dice, no puede llegar al cógito del que él habla en un momento dado, que es genial. Pienso, luego existo. En realidad es que tampoco es válido del todo decir pienso, luego existo. Yo diría que lo válido sería decir, me doy cuenta de que pienso, luego soy. Eso sí, lo mismo que también podría decir, a ver, me pica una oreja, luego soy. Veo el cielo azul, luego soy. Escucho los pájaros o un ruido, luego soy. Cualquier experiencia es demostrativa del ser, es demostrativa del ser, porque toda experiencia es en el ser, es del ser. El pensar, evidentemente también en el ser humano, pero si seguimos la secuencia de los algoritmos, esos algoritmos se pueden programar. Y evidentemente entonces, como Occidente tiene una tradición que no descubre lo que es esencial realmente y define al ser, pues no lo puede distinguir. Este es el problema. Claro, evidentemente en tradiciones orientales, y yo diría que muy destacadamente en la tradición Vedanta, en la tradición hindú Vedanta, eso está clarísimo, absolutamente. Vamos, incluso en el Upanishad hay una cosa muy curiosa y bastante divertida, que es el diálogo entre un padre, que es un maestro espiritual, aparte de padre, y su hijo, que es su discípulo. Y le hace ver el padre al hijo que realmente todo lo que sea una, un contenido de su mente no es lo esencial, no solamente el pensamiento, cualquier emoción, cualquier visión de algo, tocar algo, no es lo esencial. Y le hace ver que al final, cuando todo eso se queda de lado un poco, se deja un poquito de lado. En la meditación se dice que logramos que partan los pensamientos, que partan todos los contenidos mentales. ¿Y qué queda? Queda el ser, queda ser, queda ser. Ese ser es la luz de ser que digo yo en el libro, utilizo esa expresión un poco poética que me parece bonita y bastante clara. Ujú. La luz de ser. Y en la Upanishad eso se define como, mira, ya has aportado todo, has alejado todo, pues tú eres esto, este clic, que te enteras, que suena, que los dedos se mueven. Esto eres tú, mi hijo. Simplemente la experiencia pura, la conciencia pura. Incluso yo diría que Husserl se equivocaba un poquito y se acercó a lo que yo considero esencial. Aquí lo importante es la conciencia para percibirlo todo, para tener cualquier experiencia, incluso científica, un experimento. Al final es la conciencia que tiene la percepción, que tiene la evidencia de que algo hay ahí, de que algo pasa o de que te llega alguna información. Pero él decía, siempre tiene que haber, sin la conciencia siempre es de algo. Es una afirmación del fenomenólogo Husserl que es muy interesante, pero creo que es equivocada, porque no tiene por qué ser de algo, todo puede dejarse de lado. Es posible dejar partir los contenidos de la conciencia, las informaciones, por ejemplo, y sigue quedando la luz de la subjetividad.
esa luz de la subjetividad, este soy, eso es lo esencial. Y eso es lo que en la tradición hindú llaman el Atman. El Atman sería la luz de ser, que yo digo. Sería la luz de ser. Pero añaden algo muy importante y verdaderamente sobrecogedor o maravilloso. Yo me quedo con lo segundo. Atman igual Brahman. Esa luz de ser es la experiencia de lo divino, que tenemos todo el tiempo. No la tenemos únicamente en un estado místico extraordinario. Como un maestro, en este caso budista, le dijo a un discípulo, cómete esta mandarina. Y el discípulo se comió la mandarina, le preguntó, ¿qué te parece? Ah, está muy buena. Pues ya estás iluminado. La experiencia de comerte la mandarina y de saborearla es una experiencia. Otro ejemplo, Frío Capra, que tuvo una meditación una vez en España, muy curiosamente, en el marco del Monasterio de Piedra, un lugar maravilloso de Aragón. Y en un momento determinado lo cuenta en el libro Sabiduría Insólita de Cairós, es muy bonito esta anécdota. Dice que había una charla después de cenar sobre meditación, sobre mística un poco, ¿no? Y bueno, él habló, él tomó la palabra, pero había otro maestro allí también. Él era más bien un científico, ya sabes, un transdisciplinario y genial, Río Capra. Y él peroró un poco sobre, bueno, las experiencias místicas nos revelan lo esencial, la realidad, algo que va más allá de la mente. Y entonces el otro le interrumpió y dijo, no, la experiencia mística sola, no. Y el otro se quedó absolutamente sobrecogido. Toda experiencia, cualquier experiencia, no solo la mística, toda experiencia. Así gritando, por lo visto, ¿no? Y entonces Capra dijo, claro, dijo como el maestro, como el discípulo del maestro hindú, dijo, claro, es esto. No yo Capra, ¿no? Pues esto es lo que quiero decir, los hindúes lo han entendido. La filosofía occidental, incluso la filosofía de la mente o la filosofía de la psicología, pues no ha sido capaz de entenderlo. Entonces hay un déficit de comprensión fundamental en la filosofía y la psicología occidentales. Por eso hay que volver la mirada un poco hacia donde las cosas se han entendido. Y yo creo que es en el mundo hinduista y también budista ciertamente, yo voy más a la raíz y para mí la raíz es el Vedanta. Y ahí se ha entendido y se sigue entendiendo perfectamente. ¿Por qué no mirar ahí? ¿Es por un etnocentrismo europeísta, poco racista o colonialista? Pues igual sí. Hablas del Vedanta y Samkhya. Eh, Del Samkhya hablo también. sa- Del Samkhya, sí. y, y para sintetizar, tú instas a recuperar la dimensión vivencial y experiencial de la filosofía Experiencia. occidental para revertir justamente el proceso de maquinización. De maquinización. Y es curioso, el Samkhya es otra corriente, pero ahí sí voy a intentar ser muy breve, ¿no? Porque me enrollo quizá demasiado. El Samkhya es una corriente que se podría definir como casi el racionalismo de la tradición védica. Es muy curioso esto, Mm. porque hay una tradición más racional o más analítica, es el Samkhya. El Samkhya dice una cosa curiosísima, que resuena con lo que yo planteo en el libro de manera total, y por eso lo pongo en primer plano. Digo, mirar también lo que dice el Samkhya. El Samkhya afirma taxativamente, la mente es material. Mm. Entonces, un racionalista occidental dirá, claro, es el cerebro. ¿Qué no dicen eso? Lo que dicen es el proceso mental, es decir, vivido subjetivamente, el proceso mental, vivido por cualquiera de nosotros cuando piensa, es material. Entonces ahí se queda sorprendido ya el filósofo y el científico occidental. ¿Y qué quiere decir con esto? Y no habla del cerebro, no. No. La mente, como tal, mente es material. Entonces lo explica. Entonces habla de que al final lo que sucede es que el proceso mental tiene una estructura, una forma de funcionamiento que parece un poco la de los procesos de la materia, por ejemplo. ¿Y entonces a qué me lleva eso? Está hablando de los algoritmos, Ujú. porque los algoritmos no tienen por qué ser solamente lógicos y mentales. Hay un algoritmo es también construir una carretera, pero el proceso de trabajo de construirla, es decir, los pasos, reunir el material, desbrozar el terreno, abrir el espacio, poner todo el material ahí, hacerlo. Eso es un proceso digamos, de etapas, y ese proceso en etapas es un algoritmo. No solamente en los procesos de la mente, digamos, racional y pensante y analítica, que también. Entonces, han visto que la mente sigue unos procesos paralelos a los que siguen ciertos procesos materiales.
Entonces llegan a la conclusión que la mente es material. Entonces, ¿de qué clase de átomos estaría hecho esa mente material del Sankhya? Y yo lo veo clarísimo, pues de los bits, de los bytes de la informática. O sea, han descubierto la base de la informática en la India hace 3000 Ya, años. sí, 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 seguro, seguro, Es seguro. impresionante. Y no, pero hay que decírselo porque nadie lo sabe en Occidente. Ya, ya. Nadie lo sabe en Occidente. Pero es que han dicho otra cosa, es que la mente es material, pero por encima de la mente, infundiéndola en el caso del ser humano y su mente, está la conciencia. Y la conciencia no es material. La conciencia es una luz metafísica profundamente distinta, radicalmente distinta de toda estructura material y de toda secuencia material, que de hecho está fuera del tiempo, y por eso se vive a veces la experiencia mística y también meditativa, como que te vas fuera del tiempo, ¿eh? Es decir, vives en el eterno presente, y ahí está la conciencia, ahí es la conciencia. Y eso infunde la mente humana, pero no infunde una mente mecánica, no infunde una mente informática, eso no lo tiene una inteligencia artificial, que es aconsciente y solo tiene el algoritmo. Y tú dices, la información no es la conciencia, sino que está al servicio de ella. Claro, pero eso ya viene explicado por lo que acabo de decir. Claro. Porque es que la información precisamente está contenida, estructurada en esos algoritmos. Mira, hay una cosa que yo creo que puede facilitar lo que estoy diciendo. A ver, Ortega y Gasset, nuestro filósofo español, seguía mucho a un filósofo alemán, verdaderamente genial, él también era bastante genial, por cierto, que se llamaba Dilthey. Entonces, Dilthey fue el filósofo de estos alemanes profundos, otro filósofo, no solo psicólogo, fue Jung, era suizo, aunque suizo-alemán. Y este filósofo alemán profundo se dio cuenta de que es totalmente diferente la explicación de algo, explicar algo, de comprenderlo. Y concretamente Ortega vio que tenía razón y lo dice mucho en sus escritos. Es que lo que dice del CICE yo lo hago mío, es que es evidente, no es lo mismo la explicación que la comprensión. La explicación sería proceso mental y tendría que ver con la función pensamiento de Jung. Y la comprensión está totalmente ligada, muy vinculada, yo creo que es al final idéntica a la intuición de que habla también Jung y de que hablaba todo el tiempo Bergson, ¿eh? Y Ujú. también hablaban otros filósofos muy importantes, los que han estado menos, de alguna manera, secuestrados por el materialismo filosófico, más liberados de esta trama, ¿eh? Entonces, la comprensión para mí es un momento, incluso llegando a través de un razonamiento analítico, hay un momento en que el ser humano, por fin, comprende aquello que se ha venido explicando paso a paso en un proceso que a lo mejor te puedes saltar algún paso y no pasa nada. Aunque no entiendas al 100%, vas viendo que hay una secuencia que lleva a una conclusión. Y esa conclusión la comprendes. Que en español hay una frase en castellano que me parece muy interesante, un verbo muy especial, enterarse. Significa que nos hacemos enteros con aquello que comprendemos. Esto solo lo tiene el castellano, es una genialidad. Porque comprender también es muy interesante, lo tienen muchas lenguas, viene comprender, comprendre, por ejemplo, ¿no? Del francés, ¿no? Y eso es que tomas contigo, viene a ser lo mismo, pero mira que enterarte es que te haces entero con algo, es casi místico, ¿eh? Casi místico. Y cuando te haces entero y comprendes, eso es intuición, Ujú. eso no es algoritmo. El algoritmo puede haber llegado a un punto en el que tienes delante la evidencia. Bueno, esa evidencia la captas, eso es intuición. A veces no hace falta algoritmo, a veces no hace falta explicación, hay también intuiciones que vienen sin algoritmo y son comprensiones, insights en inglés, una buena Ujú. frase, una buena fórmula del inglés, insight, visión interior. Eso sería intuición. Y necesita conciencia, es en la conciencia. En el Sankhya se dice que es alcanzar el nivel del Buddhi. El Ujú. nivel de Buddhi es cuando el manas, es decir, la mente analítica y algorítmica, presenta una conclusión, una evidencia que puede llegar directamente a la conciencia a través del Buddhi. Y la conciencia se llama Purusha, pero es lo mismo que Atman en el Sankhya. Y eso ya es la luz de ser. Está más allá de todo algoritmo. Como sé que te gusta la astrología, Sí, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo. hay
Me escapa un poco, pero tiene que ver mucho con el tema, ¿no? Hombre, Lo una cosa citas, breve, breve. La astrología para mí hoy la veo como un lenguaje. sí, 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 Un lenguaje que sería ideal para la filosofía. exacto, pero no quiero ir por ahí porque hay Vale, algo vale. anecdótico, pero muy interesante que lo citas en tu libro, Sí, sobre algo que interesó mucho a Richard Tarnas, sí, que es un suceso el 11 de agosto de 1999. sí, ¿Qué sí. pasó? Había un eclipse de sol, que por cierto el recorrido del eclipse fue también muy, muy curioso, porque barrió totalmente el viejo continente, desde la península ibérica hasta la India, ¿eh? Y fue visible en su totalidad, desde Portugal hasta la India. Es muy curioso también por el matiz de, yo qué sé, de todas estas tradiciones que evidentemente en América precolombina ha habido y sigue habiendo cosas geniales en el mundo chamánico. Las viejas historias de la cultura, incluso con tanto rollo y tal, están mucho en el viejo continente, no nos vamos a engañar, ¿no? Entonces ese recorrido de la totalidad del eclipse no era de cualquier eclipse, era un eclipse en el centro del signo de Leo, que formaba una cruz exacta de aspectos astrológicos, una cruz exacta, exacta Ujú. con Urano en Acuario enfrente y la traviesa eran una oposición muy dura, muy fuerte, entre Marte y Saturno, Saturno en Tauro y Marte en Escorpión. ¿Eh? Bueno, voy a revelar una cosa que no digo en el libro, es personal. Era exactamente en el grado solar Ah, de mi sol natal, 18 de León. Llevaba yo años pensando en esto. Yo creía que me podía pasar algo, no pasó nada. Creo que sencillamente lo entendí. mm, Creo que lo entendí muy bien. Lo mm, entendí, lo digo, está publicado, la verdad es que no está en este libro, como un signo explicativo, anunciador, muy sintético del siglo XXI. Yo, para mí, eso es lo que significaba, una señal que podía referirse al siglo XXI que estaba a punto de empezar. Porque había una cosa muy curiosa, que es que un mes antes de empezar el siglo XX hubo otra, hacía 100 años, extraordinaria, que en la misma obra astrológica, sí, que se publicó en Francia primero y luego en castellano, en Madrid. Pues hablo también de la señal anunciadora del siglo XX, que fue en diciembre de 1899. Es impresionante, muy diferente, ¿eh? Desde el punto de vista de la estructura astrológica. Todo eso lo he investigado yo, sí. Y actualmente, más que deciros qué significa exactamente, ya lo he dicho, creo que es la señal anunciadora del siglo XXI, aquello que pasó. Diré que yo ahí veo muy claramente, esto sí, desde el punto de vista del lenguaje astrológico, de la lengua astrológica, que nos está hablando del ser humano en su conciencia, que no es por tirar flores a los Leo, pero la conciencia es el sol, no ujú. hay duda ninguna. En la astrología la conciencia es la luz de ser el sol. De esto no hay duda, Bien. no me cabe ninguna duda, ¿no? Enfrente es la referencia exterior con la que se confronta Urano en Acuario. Bueno, esto es la tecnología. Mm. Esto es la tecnología, esto es la tecnociencia. Es que no hay más claridad. O sea, Urano en Acuario justo enfrente es que es la tecnociencia, es que es saber lo más elemental del simbolismo, ¿no? Y en medio, la traviesa, pues es sufrimiento Mm. y es confrontación. Mm. Marte en Escorpio es profundamente el dolor y la guerra Mm. o la lucha. Saturno en Tauro, yo lo siento, es la materia. Y puede ser también la decadencia o la dificultad de la vida, es Tauro, ¿eh? Entiendo que es un siglo muy complicado en el que el juego es este. Pero sí en francés, l'enjeu, l'enjeu, lo que está en juego. Mm. ¿Eh? L'enjeu, c'est ça. Que mi segunda lengua es el francés, ¿sabes? Por Sí, eso me ya. gusta esa cosita, ¿no? Entonces, c'est ça l'enjeu. Ahora, Y yo creo que realmente, pues sí, está resultando esto. Yo me imaginaba que podía ir por ahí, pero esto es evidente, vamos, está claro. Para mí la astrología, vamos a ver, es un lenguaje. Y es un lenguaje que funciona con los símbolos básicos del inconsciente colectivo, Jung, y creo que como tal lenguaje debería ser respetado. No estoy de acuerdo con el enfoque práctico que se le da. Por eso no hablo de ello mucho, porque entraría en confrontación con algunos colegas, o sea, sobre lo que es y no es la astrología.
Pero siguiendo esa línea de discurso que estás teniendo desde la astrología, es interesante la frase de Malraux, ¿no? Aquella frase de el siglo XXI será espiritual o no será. Genial esa Va frase. muy en consonancia. Sí, sí. Y hay gente muy pesimista que dice, no será, entonces, ya lo estamos viendo, no Sí. será. Es muy duro. Yo, a ver, he leído libros muy bonitos últimamente que se refieren a la esperanza. Dos libros que yo recomendaría. El de la entrevista libro que se le ha hecho a Jane Goodall, que se titula, por no es en traducción al castellano, pero he leído el libro de la esperanza, hecho por un buen entrevistador llamado Ida Douglas. Y otro, uno de los libros de Byung-Chul Han, que me ha encantado, que es El espíritu de la esperanza, recientemente traducido al castellano, muy bueno, en el que realmente responde al título, el espíritu, es decir, la esencia de la esperanza. ¿Y por qué se puede tener a pesar de todo? A pesar de todo, porque realmente la cosa está difícil, ¿eh? O sea, y no estoy en el tema New Age, super pensamiento positivo, guay, no, no, eso tampoco, ¿eh? O sea, yo estoy en que la cosa está difícil y complicada, y además en la configuración del día de mi cumpleaños del año 1999, pues la verdad es que esto estaba muy claro en relación a lo que yo pienso que era la señal del siglo XXI. Y se está cumpliendo, y lo estamos viendo. Y posiblemente más allá de las guerras, que son terribles, y de la destrucción ecológica, que es espantosa, está esta confusión tremenda que hay con el tema de la inteligencia artificial. Yo me pregunto si no se trata de engañarnos, lo digo en el libro, es muy delicado esto, porque claro, estás echando ahí culpabilidades. Y además nada menos que al sistema, el sistema, con ese minúscula, no mayúscula, el sistema como sistema socioeconómico y tecnocapitalista. Entonces, claro, ahí yo en el libro digo que, claro, estar presentándonos todo el tiempo las IAs como personitas, con una voz dulce y delicada y nombres propios y tal, y que tú les hablas y te contestan y tú las tuteas, perfecto, entonces parece que ya al final hay una confianza, una familiaridad con alguien, pero no es nadie. Ahora lo parece y lo aparenta muy bien. Esto me parece, en el fondo, siniestro. Siniestro es la palabra. Es decir, podría ser que en cierto modo se nos está incitando a que no podamos distinguir la pura apariencia del ser y alejándonos más y más y más del ser del otro, del otro real. Esto es terrible. Yo no sé si eso es simplemente para ganar más dinero con el comercio, con el aspecto mercantil de las IAS, o si hay otra intención más oscura en alguien o en un colectivo, no sé. Has Pero dicho me la parece palabra que sufrimiento, José Luis, y tú das una pista casi en el comienzo del libro. Me voy a retrotraer al comienzo sí. de tu libro porque dices, sufrimiento y dicha solo Uh-huh. existen en y para los seres conscientes, en y para seres con interioridad, Sí. ausentes en los dispositivos informáticos. No tengo mucho más que añadir, sinceramente. Ahí, Es ahí- que, ahí no, abriste todas las puertas y dijiste, bueno, esto es lo que hay. claro, es que no tengo mucho más que añadir. A ver, ahora me voy al budismo en su mejor línea, ¿no? Ante todo es una respuesta al sufrimiento, ¿no? La Mm, propia historia de Siddhartha Gautama es mm. importante, ¿no? Yo me atrevería, en este caso, irme al otro lado, de Occidente extremo, el cristianismo también, sí, también. Hombre, la diferencia es que yo creo que el budismo es más cognitivo, entonces se refiere más a cómo, o sea, casi técnica, ¿no? Un camino para lograr no estar sometido totalmente al sufrimiento, dejarlo atrás. Esto es el budismo. El cristianismo original, lo subrayo, evidentemente es un afrontamiento del sufrimiento no solo por la crucifixión de Jesús, que ya es una muestra total de lo que es el sufrimiento, ¿no? Sino, bueno, por las miserias del ser humano, por la situación absolutamente entregada, pues eso, un poco al valle de lágrimas, que se dice también en algún momento y todo esto. Claro, esto está claro, ¿no? Entonces, la dicha, bueno, la dicha es el contrapunto. La dicha es el sentido de nuestra existencia. Ahí sí tengo que volverme al hinduismo.
cuando define a Brahman y por consiguiente la esencia última de Atman como Sat Chit Ananda. Sat Chit van juntos, totalmente, casi se puede decir juntos Sat Chit, porque sería ser conciencia. Es decir, el ser es conciencia. No se puede entender ser si no entiendes que eso es la conciencia. Pero tiene un sentido la conciencia hacia la dicha Ananda. Por eso, en el sentido contrario, las religiones del libro pues te hablan del infierno, ¿no? Como el ser sin dicha, absolutamente sometido al sufrimiento eterno. Eso es el infierno, que no existe, porque no puede existir, porque si Dios permitiera eso, el infierno habría fracasado. Dios, puesto que habría hecho una creación de seres para que la mayoría de ellos sufrieran eternamente. Eso sería el fracaso de Dios. Es teología, pero tengo que decirlo. ¿Eh? Pero es evidente que no es así, es decir, porque para eso estaría, suponiendo que hay oscurecimientos, que los hay, y por consiguiente situaciones de sufrimiento, pues para eso está, vamos a ver, las posibilidades infinitas de la realidad, incluyendo la posibilidad de la reencarnación o de volver a ser de formas infinitamente variadas, ¿no? Para de alguna manera salir de esos pliegues de oscuridad en que el ser en la manifestación, visión hinduista, se mete también. Y que a lo mejor son experiencias de contraste frente a la dicha, simplemente de contraste. Mira, vamos por una senda entre Occidente y Oriente, hablas mucho de Claro, budismo y hay algo que atañe al taoísmo, al el Tao. Tao, Y el Tao. entonces la referencia es muy buena porque dices, el origen dualista de la información, los bytes, ¿no? Cero y Sí, uno. sí. Los ceros y unos, Claro, la información parte de que hay una multiplicidad y en esa multiplicidad tienes que tener un camino en ese laberinto de lo múltiple caótico. Entonces, ¿cómo se deshace ese laberinto? Volviendo al origen de la multiplicidad, al 2. Y a partir de ahí, una teoría de la información, científico-técnica, que es la teoría oficial de la información, que parte de los bytes y de todas sus combinaciones. claro, pero Ese es el tú punto dices de no partida de la confundir teoría con el oficial. yin y el yang. Ahí, Sí, ahí claro, va a la fuente taoísta. No confundir porque, efectivamente. ¿qué pasa con esta mirada taoísta? Claro, es que ahí está la cuestión. Occidente la dualidad siempre la ha entendido como una partición vertical así. Es decir, esto serían dos mitades y haces esto. O sea, esto y lo partes por la mitad. Queda esto y esto. Pero el yin yang es otra cosa, es esto, es esto. Es decir, es una imbricación, es una situación imbricada, alabeada. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente en la división hay una dualidad. Pero esa dualidad hable el 3 que es el movimiento del yin yang, es el 3 hable el 4 que es la presencia del principio yin en el yang y del principio yang en el yin, y abre el infinito. A fin de cuentas, el infinito, mira, a pesar de que estoy metido de una manera que no lo puedo hacer bien, hace esto, Ujú. hace otro alabeado. De alguna manera, ese alabeado del 8 acostado, que es el símbolo del infinito, es casi haciendo un juego, como si dijéramos un poco de a ver qué sacas de esta figura y sacas otra, sería también una posibilidad de sacarlo del yin yang, ¿entiendes? ¿No? Si lo reconstruyes de otra manera. De manera que desde la rotura de lo uno, que es el 2 y de ahí parte lo múltiple, llegas al infinito. Y eso está implícito en el yin yang. El yin yang para mí es la figura más profunda, el dibujo más profundo y con un contenido sintético de la comprensión de la realidad, es decir, de la filosofía más fundamental que ha elaborado nunca la humanidad. Y se ha elaborado en China, entre China y Corea, así que no hay que meterse tanto con China, ¿eh? Vamos a dejarla, vamos a tenerla un poquito de respeto, porque se meten demasiado con China. A lo mejor en política es justo, a lo mejor en economía no lo sé, pero desde luego en filosofía han elaborado un mensaje gráfico que es universal, que es para toda la humanidad y que no hay nada más elevado, ni más claro, ni más sencillo. Y Ujú. hay un tiempo más profundo, como el yin yang. Nos movemos hacia Occidente, hemos estado en Oriente, budismo, taoísmo, y ahora volvemos con dos premios Nobel. Has citado uno, que era Prigogine, creador de la Flecha del Tiempo, premio Nobel de Química en los 70, y anteriormente Wolfgang Pauli, Wolfgang también Pauli. otro premio Nobel de Física, amigo muy cercano a Jung. Y
le da el sustento desde la mirada de la física y hay anécdotas referidas a la sincronicidad, a las sincronicidades. Y esto Absolutamente. también es una señal en cuanto a inteligencia artificial porque seguimos hablando de inteligencia artificial. Sí, claro. Sincronicidades. Cuéntame. Perdóname, que se vea un momentito. La correspondencia entre Jung y Pauli durante 20 años. Mm, Estuvieron en estrecho contacto por carta, diciéndose cosas increíbles. Esto lo publicó Alianza Editorial, la correspondencia, un intercambio epistolar, 1932-1958, he dicho 20, no, fueron 26. Y ahí hablan todo el tiempo de sincronicidad. O sea, la mitad de la correspondencia era sobre sincronicidad. Es impresionante. Por cierto, este libro está descatalogado para que se vea la locura, la tontería del mundo editorial. Este libro es genial. Y a ver si diciendo esto hay una nueva edición, porque un vamos, es que es anuncio a increíble. Singlantana o a Cairós, a ver quién Me da lo recupera la mismo, es que edición. la Alianza no lo ha hecho, bueno, es lamentable, desde luego. Bueno, vamos a ver. En esta correspondencia que cito bastante, ¿no? Te habrás dado cuenta que la cito bastante, la correspondencia sacada de este libro, ¿no? Me impresionó cuando yo encontré este libro. Me leí, lo tengo todo lleno de post-it, ¿no? Bueno, es impresionante. A ver, Pauli parece que elaboró más incluso que Jung la teoría. Sí. Esto es, pero solo se puede saber si se lee este libro, o si no, no se puede saber. Como parece que nadie lo ha comentado, yo creo que es una primicia, me parece. A ver, lo que plantea Pauli es que al final que se relacione tanto con momentos es un poco exagerado. Yo creo que tiene mucho sentido que se relacione con momentos, pero no es lo esencial. Lo esencial es que se revela el sentido. O sea, que se revela la intuición profunda de una situación existencial, de una situación existencial que vive una persona. Ese es el sentido, es decir, la intuición integral, absolutamente clara, de la situación existencial de alguien a través de fenómenos que ocurren en el mundo físico. Ujú. Es decir, fenómenos que ocurren en estado de vigilia, y que pueden tener digamos, al soporte cosas muy triviales, pero que son cosas, o sea, no son sueños. O sea, estos son tangibles, o sea, es así, ¿no? En los sueños es otro territorio y es muy interesante y también pasan cosas, pero es otro. Porque lo gordo de la sincronicidad es que atañen al mundo real físico, con lo cual un físico tiene algo que decir, ¿entiendes? O sea, un físico tiene algo que decir. Mm. Entonces ocurren cosas increíbles, pero que no son, vamos a decir, mágicas, simplemente son casualidades súper asombrosas. La más clásica conocida es lo del escarabajo de Jung, creo que lo conocerán habrá salido aquí alguna vez, no quiero perder el tiempo hablando de ello. Mm. Aparece un escarabajo dorado cuando la paciente le acababa de contar un sueño con un escarabajo dorado y aparece, entra por la ventana, vamos, y se posa en la paciente, vamos. Podemos decir, es que era mentiroso Jung, no era verdad, no pasó, pero esto es una tontería, porque primero estaba la paciente, su mujer que salió, él gritando, ¿comprendes? Y bueno, que además, perdón, o sea, Jung, o sea, no sé, si alguien es racionalista puede decir que Jung era un mentiroso. Nadie que alguna vez en su vida conoció a Jung podría decir eso. De manera que es totalmente increíble esa hipótesis. Y además nos pasan a todos. Yo cuento la sincronicidad del pequeño anillito, ¿no? No lo voy a entrar ahora en detalle, pero yo cuento una mía personal. O sea, pero es que yo hablo con las personas y a todo el mundo le han pasado. El escritor brasilero, ¿no? Brasileño, Paulo Coelho, le llama las señales. Y una vez le entrevistaron en El País, le dijeron, pero eso que dice usted las señales, pues eso es un absurdo, ¿no? Y dice, no, señor, a usted no le han pasado. No le pasó nunca algo así tal, al periodista del País, racionalista cerrado. Y el otro se quedó cortado porque le habían pasado. ¿Entiendes? O sea, si es que al final le pasan a la gente. Ujú. Y son cosas tan sumamente asombrosas, que verdaderamente pensar que es el azar tonto, el azar trivial, de absolutamente vacío de cualquier sentido, pues es que no es sostenible. Entonces, claro, la teoría, ¿cuál es? El universo, lo que llamamos universo, yo prefiero llamarlo universo, aunque no sé si el nombre mejor que Dios porque trae connotaciones demasiado definidas, ¿no? Entonces, no sé, la trascendencia, vale, presente en el universo, ¿eh? Resulta que nos mandan mensajes.
Nos manda mensajes. Mensajes para aclararnos en momentos clave de nuestra vida. Leí hace poco en Internet un buen estudio, está en Internet, pero no puedo dar la cita porque no me he quedado con ella, sobre las modalidades que puede tomar la sincronicidad. De hecho, es un estudio que sale en un vídeo. A lo mejor se puede encontrar. Y una persona, que yo creo que lo ha estudiado a fondo, te habla de 5 modalidades que no voy a mencionar, es decir, 5 casos, digamos, en los cuales se aprecia la validez plena y se explica por qué puede haber y tiene sentido que haya sincronicidades. En definitiva, sería una prueba pues de otro libro de Kairos que ha salido hace muy pocos días, casi el universo consciente. El universo resulta que es la sede final de la conciencia cósmica, ¿eh? Y esa sede final de la conciencia cósmica nos transmite mensajes, advertencias, señales, llámalo como quieras. Es decir, de la universalidad de la conciencia, que es lo que, como de hecho, lo planteo en el libro también. Bien, y el tema de la relación con la inteligencia artificial, creo, por si no se ha entendido, es justamente la aceptación del sentido. Evidentemente es el sentido. Es que el problema de la inteligencia artificial es que la pobre inteligencia artificial no se entera de nada, absolutamente de nada. Es decir, que para eso el sentido, pues, no tiene sentido para la inteligencia Ya, ya. artificial. Es decir, el problema de la inteligencia artificial es que, a ver, una máquina que sigue procesos algorítmicos es presentada en algún momento como que podría llegar a tener conciencia, pero es que los procesos algorítmicos en sí mismos no tienen nada que ver con la conciencia. Por consiguiente, yo creo que hay una cosa buena aquí que puede servir para establecer el frente de batalla, voy a decirlo en plan un poquito militante, con los ultratecnólogos y tecnocapitalistas que nos quieren vender imposturas acerca de la inteligencia artificial. Y lo que es un poquito bueno es que su argumentación de que van a ser conscientes y todo esto se cae tanto por su peso, es decir, es tan sumamente absurda de verdad, es tan imposible de sostener racionalmente, que yo creo que al final esto se va a caer. Esto se va a caer porque, mira, por ejemplo, cuando plantean algunos que se lo creen, que pueden ser inmortales trasplantando su conciencia a un superordenador. Yo no voy a responder. Solamente recordar lo que yo también en el libro de una tecnóloga que al mismo tiempo es una filósofa y realmente es una señora muy interesante, Susan Snyder, en su librito, que también ha traducido al castellano, que se titula simplemente Inteligencia Artificial, curioso, en el cual dice, bueno, claro, si es que si esto fuese así, podrían hacer ese trasplante, suponiendo que ellos dicen que la conciencia son los bits de su, digamos, programación informática cerebral, y eso sería su conciencia, la podrían trasplantar no a un ordenador, la podrían trasplantar a muchos ordenadores, porque se puede perfectamente un programa poner en muchos ordenadores. Y si su conciencia es un programa informático de tu cerebro, pues lo puede pasar a muchos ordenadores. Entonces resulta que su conciencia, su yo consciente, estaría en 2000 veces o 1.000.000 de veces, con lo cual tendríamos la partición o multiplicación de una sola conciencia, que es completamente absurdo. Y eso sería una posibilidad si realmente la conciencia fuera pura informática, puro algoritmo, consciente en bytes, bits, y se pudiera pasar del cerebro, que sería el ordenador donde eso estaba inicialmente biológico, pues a un ordenador, que dicen, y así nos haríamos inmortales siempre que el ordenador siga ahí, siga ahí, siga ahí. Y dice la señora, no, pero puede pasar a muchos. Entonces, a ver, ¿quién eres tú? Porque la conciencia es indivisible, es un rasgo que tiene muy peculiar, que por cierto señaló mucho Schrödinger, otro físico místico y profundamente espiritual. Hay una cosa que tenemos que reconocer, que cada uno vive su conciencia en singular. Porque puede haber incluso, vamos a ver, varias personalidades, pero cuando uno está en una personalidad, alguien que tiene pluralidad de personalidades, que eso existe, pero cuando ese sujeto está en una personalidad, es él, y no está en las otras. Y cuando pasa a estar en otra personalidad, sigue siendo él, y no está en las otras. Y en un sueño, señala Schrödinger, uno puede jugar varios papeles, en un sueño onírico. Pero cuando estás en uno, estás ahí, eres ahí. Entonces es imposible, no puedes dividir la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es divina y el ser divino es uno. Punto.
Y te estabas refiriendo a la rebelión de personas inteligentes que se niegan a permanecer secuestradas, estas Ujú. son palabras tuyas, Sí, por sí, sí, quienes sí. tienen una concepción del mundo que ignora la conciencia o intenta contornearla como algo peyorativamente místico o esotérico. Mira, la propia señora que acabo de citar, la propia señora que acabo de citar es muy interesante, me parece un personaje del que debería hablarse más y quizás se hará. Susan Snyder, una tecnóloga, una mujer que conoce la informática desde dentro y es una gran especialista, que al mismo tiempo se ha planteado las cuestiones que vuelven absurda la teoría computacionalista de la conciencia. Sí, ¿Eh? sí. En definitiva, por ejemplo, ese libro es fácil de conseguir, creo que está publicado por una editorial de Madrid, creo que se llama Coan, editorial Juan, Coan, y se titula simplemente Inteligencia Artificial, es un libro muy interesante. Entonces, hay un caso de una persona que efectivamente se negaba a permanecer secuestrada en esa concepción, y ha escrito un libro en el cual explica las teorías muy bien, las teorías de los tecnólogos, incluso de los más absurdos, vamos a decirlo, ¿no? Pero los explica perfectamente. Y al final acaba diciendo, es muy curioso, al final me lo sé casi de memoria, pero finalmente habrá que volver a la filosofía para entender que hay unos niveles de comprensión metafísica que son absolutamente imposibles de dejar de lado para salir del laberinto en el que en este momento nos tiene metida la inteligencia artificial. bien, para ir terminando, José Luis, mira, hay un planteo de todo lo que estamos diciendo. Si el Bhagavad Gita plantea tecnófilos o fiófilos, según tus palabras, dos modelos de evolución no enfrentados ahí Hombre, en una batalla. quieres decir que como la confrontación que se da Ya, ya, en la Bhagavad exacto, Gita podría ser esta otra confrontación. No, no que lo dice el Bhagavad exactamente. Gita. No lo sabemos. No, no, ¿Es pero es que posible la una síntesis confrontación quizás? arquetípica de la Bhagavad Gita podría ser esta, un poco sería quizá la idea, porque hay una confrontación en la Bhagavad Ya, Gita, ya, ya, por es la eso. batalla famosa, ¿no? Exacto. Pero Bueno, también, eh, digamos, más allá de todo esto, tecnófilos o biófilos, ajá, yo preguntaba, bueno, puede haber una síntesis, lo planteas tú. Eh, sí, Espiritualmente, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿La humanidad merece sobrevivir? Está en juego la cuestión del ser, de ser. sí, sí, Como sí. broche final, una reflexión con todo esto. Con todo esto, pues bueno, yo trato de ser esperanzado, ¿no? Trato de estar esperanzado. Creo que la esperanza, como dice Byung-Chul Han, no es solamente una teoría de probabilidades, porque si yo me quedo con una esperanza probabilística, no la tendría. Mm. Pero yo creo que no es eso. Como dice este filósofo, que es muy, muy válido realmente, me parece, la esperanza es una actitud profunda de espíritu. Él no lo dice esto, pero yo creo que tiene que ver con la intuición. Creo que tiene que ver con la intuición más que con el cálculo de probabilidades. Y creo que tiene que ver con un principio filosófico profundo que es la conciencia, Satchitananda. Lo es todo al final. Lo es todo al final. Y las situaciones muy negativas, muy difíciles, no podrían llamarse infernales, o podrían si acaso llamar purgatoriales. O sea, quizás se podrían llamar así, pero infierno implica eternidad y no hay salida. O sea, Mm. Dante Alighieri Dixit, ¿no? Y esto no es ni racional. Y desde luego desde un enfoque que parta de lo Vedanta no es lógico, no es comprensible. Entonces, en este sentido, yo creo que sí se puede tener esperanza. Y como yo no sé cómo se puede materializar, porque lo ignoro completamente y no puedo decirlo, no lo sé. Y además creo que a corto plazo no se va a producir la salida. Quizá, si miro la configuración del siglo XX, del año 1999, diría que se refiere solo al siglo XX. Ujú. Pero entonces, en el siglo XX no sería la salida, porque en esa configuración yo no veo que hay una salida. Pero se refiere al siglo XX. Ciertamente el mundo, la naturaleza, Gaia y el universo no se ciñen al siglo XX. Ahí estaría la frase de Margot. Quizá cuando se salga de ahí
ni siquiera se contarán los siglos con la numeración que tenemos. A lo mejor tendría sentido, visto así, que es un poco irónico, ¿no? Decir, el siglo XXI será místico o no será. Quizá no será, pero no porque no haya humanidad, sino que ya no se llamará siglo XXI. ¿Entiendes? O nos creemos que esta era, con este planteamiento que está muy ligado a nuestra civilización, no solo al cristianismo, porque al final se lleva antes de Cristo también, -1, -2. ¿Creemos que este modo de marcar el tiempo, que es el modo de la civilización occidental, va a durar eternamente? Parece una presunción excesiva. Yo creo que cuando se produzca el gran revulsivo, que algún revulsivo gigantesco tendrá que haber, ciertamente el tiempo se entenderá de otra manera como tiempo, y si hay que numerarlo, se numerará de otra manera. Entonces, a lo mejor tiene sentido visto por ahí, es decir, el siglo XXI será místico o no será, y la respuesta sería no será, porque dejará de ser el siglo XXI. ¿Entiendes? O sea, eso no lo ha dicho nadie, pero se me ocurre decirlo ahora y aquí. Entonces, bueno, yo tengo esperanza, pero no es una esperanza ingenua. Yo creo que, de algún modo, y apunto la posibilidad, un poco sacada de Cristal Oscuro de la película, de que se encuentre una conexión. Bueno, yo creo que a través de lo del Sankhya, por ejemplo, a través del tema del Sankhya, que el Sankhya reconoce, la corriente Sankhya del hinduismo reconoce que la mente puede ser algoritmo, la mente misma, desprovisto de todo rasgo humano, desnuda, es algorítmica, la mente cogitante, pensante, analítica, es algorítmica. A lo mejor si por fin se entiende que la inteligencia artificial se podría también llamar pensamiento deshumanizado artificial, pensamiento algorítmico, si quieres, o sea, y es pensamiento, lo que pasa es que ese pensamiento no es humano, porque no es consciente. Pues a lo mejor si se llega a entender esto y se deja de intentar fabricar robotitos con apariencia humana y vocecitas de Alexias y de Pepitos para que la gente se confunda, si esto se hace, a lo mejor se puede encontrar un ensamble con este invento. Podría ser, yo no lo tiro totalmente a degüello, sirve para resolver problemas, pero hay que quitarle toda pretensión de conciencia y de humanización. Esto es fundamental. Si se deja de pretender engañar con la IA, lo que es el invento informático ese puede servir. Entonces, en ese sentido podría haber el encuentro de los Mystics y los Skeksis que salen en la vieja película Cristal Oscuro. Podría ser, pero no lo sé. Soy un hombre esperanzado a pesar de todo. Muy bien. José Luis, fue un placer y además encontrar tanta profundidad en el rescate de figuras. Hemos nombrado físicos, hemos Sí. nombrado filósofos, pero todo de cara a esto de desvelar la inteligencia artificial, que evidentemente no es que uno esté en contra de la inteligencia artificial. Y No acabo lo, de decir. no lo estamos. Sino que no confundamos las cosas y el método científico que está ahí dando vueltas se enfoque para lo que realmente es útil. Claro, realmente sirve. La inteligencia artificial no estamos en contra, pero habría que cambiarle el nombre. Es muy equívoco este nombre. No soy el único que lo dice. En reuniones de filosofía en que yo estaba ha salido esa misma objeción varias veces. Habrá que cambiarle el nombre entonces. Habrá que Me salió cambiarle el una nombre. Bueno, filosofía. José Luis, tu libro, Desvelando la inteligencia artificial, la conciencia no es algoritmo, por Siglantana, editorial. Ha sido un placer, ya lo he dicho, un gusto y te agradezco muchísimo esta oportunidad. Espero encontrarme en algún momento de nuevo contigo porque eh, la síntesis que haces tú entre los pensamientos, entre un hemisferio y otro hemisferio planetario, en todo sentido, desde el punto de vista Sí, sí, sí. filosófico, tecnológico, etcétera, es súper interesante y recomendable. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y saludo a todo el mundo que haya podido seguir o pueda seguir esto. En todo Nuestro caso. saludo de siempre y Sigamos. agradecimiento a quienes nos acompañan hasta este momento y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú mismo. Hasta entonces.